Estamos empezando una serie titulada Sorprendidos por la Navidad, y hoy quiero que veamos sorprendidos por la salvación. Los momentos más inesperados de mí, yo no me los esperaba, yo no los planeé, pero fueron los momentos, fueron espontáneos y me sorprendieron, como cuando sabía que ya no iba a estar trabajando en Sherman y andaba buscando hacia Memphis o hacia Miami y me llaman de esta iglesia para venir a empezar una obra hispana. Yo no me lo esperaba, pero Dios me sorprendió. Todavía recuerdo cuando escuché la voz de Dios y de una manera audible y me sorprendió. Ahora ya no me sorprende cuando Dios me habla. Ahora estoy esperando que Él me hable. Y eso me sorprendió y fue algo especial. Jamás voy a olvidar la primera vez que Angélica dice, vamos a hacernos el examen porque esto no está muy claro. Y sí, estamos esperando bebé después de 4 años. Recuerdo dónde estaba. Usted ha llorado de alegría. Es bien raro. Porque está lleno de gozo y se le salen lágrimas. Y recuerdo con mi segundo niño, con la noticia, y con el tercero, que vio una visión. Son momentos que me sorprendieron. Yo quiero que entendamos, mis hermanos, que el Dios que adoramos siempre está sorprendiendo a sus hijos. Siempre está sorprendiendo. Y nada deja eso tan claro como cuando algo completamente es inesperado, como el nacimiento de su hijo. El Antiguo Testamento termina con el libro de Malaquías en el capítulo 4. Y si usted tiene una Biblia de papel, porque ya dice, a ver, saquen sus Biblias, todos saquen el teléfono, ¿verdad? Pero si usted tiene todavía una Biblia de papel, en el último capítulo de Malaquías, usted le da la vuelta y dice Nuevo Testamento. Y Mateo capítulo 1. Nomás le di una hoja. Pero necesitamos entender que esa vuelta de hoja, mis hermanos, fueron 400 años. 400 años en que el cielo guardó silencio. En que no hubo revelación del cielo a la humanidad. 400 años de silencio. Ahora, eso no quiere decir que Dios no estaba haciendo nada. No, lo que quiere decir es que Dios siempre está obrando. Lo que pasa es que no sabíamos qué es lo que estaba haciendo o qué es lo que estaba planeando. Y nadie tenía la expectativa de que algo estuviera por cambiar. Déjeme se lo digo de esta manera. La Navidad tomó al mundo por sorpresa. La Navidad tomó al mundo por sorpresa. Fue una gran sorpresa. Ahora, lo que pasa, mis hermanos, es que nosotros hemos oído la historia de la Navidad muchas veces. Y lo hemos escuchado por muchos años. Pues yo nada más tengo tantos, dice usted. Sí, pero por 2000 años se cuenta esa historia tantas veces. Y tanto es así que ya pierde la capacidad de sorprendernos. Pero yo quiero decirle que todos los personajes principales en la historia de la Navidad fueron sorprendidos sorpresa tras sorpresa, tras sorpresa, tras sorpresa. Una jovencita llamada María le tomó por sorpresa que se le apareciera un ángel del cielo. Y quedó todavía más sorprendida cuando le dice, vas a quedar embarazada. Y ella todavía no ha estado con ningún hombre. No ha tenido intimidad con ningún hombre. Fue una gran sorpresa. Mis hermanos, José queda totalmente sorprendido porque su fiancé, su comprometida, queda embarazada y le dice que está embarazada. Pero él no ha estado con ella y un ángel tiene que decirle, tómala. Está totalmente sorprendido. Mis hermanos, ellos dos fueron sorprendidos cuando el emperador romano pasa un edicto. Hay que saber cuánta gente hay para saber cuántos impuestos sacar a la gente. Y dice, quiero que todos vayan a empadronarse. Y tienen que viajar 90 millas. Cuando ya está en el 9.5 de embarazo de mes. Uno no hace un viaje así, sorpresa, cuando está a punto de dar a luz. Créanme que ellos se sorprendieron porque no esperaban que la sala donde iba a haber el alumbramiento iba a terminar siendo un pesebre. Un pesebre. ¿Se imagina eso? Un pesebre, un establo. Y pusieron al niño en un pesebre. Los pastores que estaban cuidando sus ovejas fueron sorprendidos por un coro de ángeles que se les aparece. Fue una aparición inesperada. Ahora, días después o quizás meses después, María quedó otra sorpresa, totalmente sorprendida. Tocaron la puerta, ella fue a abrir. ¿Y qué cree?
Eran unos extranjeros que habían venido de tan lejos y traían regalos. Pero eso no era lo sorprendente. Se inclinaron ante el bebé de María, ante Jesús. Se inclinan y lo adoran. Eso fue totalmente de sorpresa. Los tomó de sorpresa. Pero lo más sorprendente de todo, y que esto sorprende a todos, a toda la humanidad, a todas las religiones y a todo, que Dios iba a necesitar que le cambiaran pañales. Que le cambiaran pañales. Mis hermanos, la Navidad nos recuerda que Dios no se va a quedar en una cajita donde queremos ponerlo. Y no va a seguir los guiones que nosotros escribamos para Él y para nosotros. No, Dios no se queda confinado. Él siempre está sorprendiendo a sus hijos. Y empezando con la manera en que nos adopta como hijos, es una manera sorprendente. Lo que quiero hacer en esta primera lección, sorprendidos por la salvación, es que quiero enfocarme en lo que nosotros creemos y lo que nosotros enseñamos sobre la salvación. Primero, somos sorprendidos por la necesidad de la salvación. Por la necesidad de la salvación. Mis hermanos, la gente, usted y yo, no necesitamos reparación. Como en una casa necesita reparaciones. Otra cosa es tumbarla y empezar de nuevo, ¿verdad? Nosotros pensamos que necesitamos reparación. No, usted y yo necesitamos redención. La Navidad no solo está diciendo que Él vino, está diciendo que Él ya está aquí. Mire lo que le dice el ángel a José cuando dice: no tengas miedo de recibir a María, porque lo que está en ella es del Espíritu Santo. También le dice lo siguiente el ángel a José en Mateo 1:21: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahorita la hermana Victoria nos recordaba, vamos a cantar con el entendimiento. Halel, alel, quiere decir alabado sea. Y ya, alabado, aleluya, ya quiere decir Yahvé o Jehová. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Yo conocí una señora en Sherman que tenía un hijo, me dijo, le presento a mi hijo, se llama Jesús Salvador. Y yo pensando, señora, ¿sabe qué quiere decir Jesús? Pero después le expliqué, ¿verdad? Cuando ya había, es como, le presento a mi hijo Johnny Juan. ¿Sí me está entendiendo? Le presento a mi hijo Peter Pedro, Jesús Salvador. Eso es lo que quiere decir. Lo que quiero que entendamos, mis hermanos, es que su nombre es la misión. Su nombre es su misión. Jesús vino ¿a qué? A salvar. Implica que nosotros necesitábamos de salvación. A muchas personas la misión de Jesús les parece, tienen un problema con lidiar que Jesús vino a salvar. Esa misión de lidiar con el problema del pecado, mucha gente lo ve como algo sorprendente, lo ve como algo innecesario, lo ve como algo hasta ofensivo. Ponte a pensar, si necesitamos salvación es porque implica que hay una verdad moral absoluta, que hay algo bueno y algo malo, y nosotros hemos hecho algo malo. Implica que está diciendo indirectamente que tú y yo andamos mal. Si estamos perdidos, necesitamos que nos encuentren. Si estamos perdidos, necesitamos salvación. Y nosotros, el hecho de que Jesús venga a ¿qué? ¿Cuál es su nombre? Salvador, Jesús, que viene a salvarnos, quiere decir que nosotros andamos mal, que hay una verdad absoluta, que nosotros, implica que nosotros tenemos culpa. Y si somos culpables, implica que hay un castigo que merecemos. Por eso la gente le parece, no quiere aceptar eso. El pecado implica que nosotros somos tan malos que necesitamos que alguien sea bueno por nosotros. Por eso, mis hermanos, muchos rechazan la evaluación descriptiva de pecador. No nos gusta esa palabra y escogen una etiqueta más común. Yo soy un cometerrores. El hermano Rick dice, cuando mi niño estaba chiquito, jugábamos con la pelota. Yo quería que se volviera más diestro con sus manitas. Le tiraba la pelota y recibía la pelota. Le digo, al que se le caiga la pelota, pierde.
Entonces decía él, yo se la aventaba a mi hijo me la aventaba, yo se la aventaba, mi hijo me la aventaba. Y luego, la tercera vez cuando me la aventaba, yo le dejaba que era a propósito y dice, mi hijo, yo perdí, yo estoy mal, yo perdí. Entonces él se la aventaba y cuando al hijo se le caía, dice, mi hijo, ahora tú perdiste, no, él dice, su hijo decía, no, papá, yo no perdí, yo cometí un error. Yo cometí un error nada más. Y así nos vemos nosotros como cometerrores. Yo no pequé, yo cometí errores. Yo cometo errores. Y no nos gusta el descriptivo de pecador. Y muchos de nosotros pensamos, mis hermanos, yo no soy perfecto, pero no estoy tan peor como aquel. Nos pasa por la mente a todos. O sea, yo no seré perfecto, pero soy mejor que muchos hipócritas que van ahí donde se reúnen ustedes. Pues yo le digo a esa persona, pues vente para que te sientas en familia, si eres hipócrita tú también, vente. Porque este es un hospital, esto no es un museo, pero aquí Jesús a ti y a mí nos va a tratar para sanarnos. Entonces, yo no soy perfecto. Los cometerrores, mis hermanos, si tú y yo terminamos siendo cometerrores, los cometerrores no necesitan perdón. Los cometerrores necesitan que a la otra gente se le pase. ¿Sí sabe qué estoy diciendo? Es que estás haciéndote una tormenta en un vaso de agua. Ya, get over it. ¿Nunca he oído esa frase? Hasta la aprendemos en inglés. Que se le pase ya, ahorita que se le pase. Sí, porque yo nada más cometí un error. Yo no pequé, yo cometí un error. Entonces necesito que a los demás se le pase. Si yo soy un cometerror, yo no necesito perdón. Yo lo que necesito es esforzarme más para dejar de cometer errores. Y lo que necesitamos es un porrista, alguien que nos diga, vamos, tú puedes. No necesitamos un porrista, no un redentor. Por eso no nos debe sorprender, mis hermanos, que muchas personas ven a Jesús, ¿qué quiere decir qué? En vez de verlo como Salvador, le cambian la misión a Jesús. Jesús el terapeuta, consejero, psicólogo. El que nos ayuda a manejar nuestros problemas y nos dice que no seamos muy duros con nosotros mismos. Jesús el goleador, ese que nos da el triunfo sobre con los que estamos compitiendo y nos hace ganar. Jesús el filántropo, el que si hago las cosas bien como Él quiere, eventualmente Él me va a recompensar y me va a dar lo que yo quiero. Jesús el entrenador de vida, que nos anima para alcanzar nuestro máximo potencial, para que saques el campeón que llevas dentro. O Jesús el gurú moral, ese que nos lleva, que espera que nos llevemos bien con la gente, unos con otros. Pero entendamos esto, mis hermanos. Si tú estás bien y si yo estoy bien, entonces no hay necesidad de la Navidad. ¿Para qué? La Navidad dice que Jesús vino a salvar, esa es su misión. Debido a que nosotros minimizamos el pecado, olvidamos que Dios es luz. Y Él, como es luz, no podemos nosotros esperar que a Dios se le pase. No, su justicia no puede hacer eso, mis hermanos. Él no trata así con las tinieblas. Déjeme le digo esto, bíblicamente hablando, teológicamente hablando. La única respuesta perfecta al pecado de un Dios santo y perfecto es la ira. Eso es un concepto bíblico, la ira de Dios. La respuesta justa y correcta de un Dios santo y perfecto al pecado es ira. Es la ira. La humanidad se ofende cuando hablamos de la ira de Dios. Y Dios se ofende cuando nosotros no lo hacemos. El predicador D.M. Starnes predicaba, y siempre predicaba del perdón y de la salvación y de venir a Cristo, de la misericordia, pero hablaba de la cruz, de cómo Él sufrió, de todo lo que sufrió Cristo para que nosotros tengamos salvación. Y un hombre se le acercó y le dijo, ¿por qué tienes siempre que predicar de que la cruz y que el sufrimiento de Cristo? ¿Por qué no nos presenta a Jesús nada más como un ejemplo a seguir? Y dice él, si yo te lo predicara así, ¿tú lo seguirías? Sí, yo seguiría a Jesús. O sea, si te lo predico como un ejemplo, ¿tú lo seguirías? Claro, yo lo seguiría, dijo él. Y dijo, mira, pues lo primero que tienes que saber es que si tú quieres seguir a Jesús como un ejemplo, Él nunca cometió ningún pecado. ¿Puedes hacer tú eso?
No, dice, pues yo soy pecador, o sea, no puedo hacer eso. Y le dijo, bueno, mi amigo, tú no necesitas un ejemplo. Tú lo que necesitas es un Salvador. Tú lo que necesitas es un Salvador. Una persona, mis hermanos, no es un cristiano por emular las enseñanzas morales de Jesús. Eso no nos hace cristianos. Ser cristiano es reconocer que tú necesitas ser lavado en la sangre del Cordero para poder ser salvo de tus pecados. Así de sencillo. Su nombre es su misión. Y lo sorprendente de su misión no es solamente la necesidad que todos nosotros tenemos de la salvación, sino también la capacidad que Él da de salvación a cualquiera. En otras palabras, es sorprendente el alcance de la salvación. ¿Hasta dónde llega? El alcance de la salvación. Una de las verdades más sorprendentes, mis hermanos, sobre la fe cristiana es que la oferta de Dios de adoptarnos está accesible para todos. Dios nos quiere adoptar como hijos suyos a todos, a todos. Todos hemos sido infectados con el pecado. Todos hemos pecado, dice la palabra de Dios. Y todos somos igualmente invitados por Dios a venir a Él y recibir salvación. Todos somos invitados a lo mismo. Mateo, de donde estábamos leyendo hace ratito, Mateo hace este punto bien claro, mis hermanos. En su primer capítulo, cuando él habla de la genealogía de Jesús, pone mujeres. Primero, en una genealogía no se incluían los judíos, no incluían a las mujeres. Y está lleno de mujeres. No solo de mujeres, mujeres extranjeras. Mujeres que tienen una mala reputación. ¿Qué? Estoy hablando de Ruth, estoy hablando de Rahab, estoy hablando... Y mujeres, bueno, la que se acostó con la nuera de Judá. Hay muchas mujeres que incluye a él, que eran extranjeras, que eran pecadoras, que no cabían en el plan. Incluso Mateo se pone él en la historia, que él también le tocó venir a la fiesta, diciendo, este era mi pasado, yo era un recolector de impuestos. Yo era alguien que todos odiaban, que nadie quería. Y él me invitó a que fuera uno de sus discípulos. Mis hermanos, para los lectores judíos de Mateo, la sorpresa más grande es quienes fueron invitados a la fiesta. Cuando leemos todo eso, los primeros capítulos de Mateo, los judíos que están leyendo, que es a los que le escribió Mateo, se quedaron sorprendidos por algo, bien clarito. ¿Se acuerda que le dije que a María le tocaron la puerta y cuando abrió eran unos extranjeros que habían venido quizás de donde es ahorita Irak o Irán? Son gentiles que cuando van pasando por Palestina, imagino que todos los insultaron. Ya, ustedes nos tenían esclavizados allá hace muchos años, pero los insultaron, eran gentiles. No solo esto, mis hermanos, estos tres que vinieron a adorar, eran sabios. ¿Sabe qué los hace sabios? Los sabios adoran a Dios. Eso quiere decir que es sabio. Se inclinan. Y los que son sabios todavía hoy, lo siguen haciendo. Adoran a Dios. Pero estos hombres que vinieron a adorar a Dios, eran astrólogos. No dije astrónomos. Eran astrólogos. Y si usted lee el Antiguo Testamento, Dios condena la práctica de la astrología. No se quede ahí mucho tiempo, hermano. Usted está esperando cortarse el pelo y está leyendo revistas y dice, ¡ay, qué dice mi horóscopo! En el Antiguo Testamento eso es condenado por Dios. Y estos hombres se dedicaban a ver las estrellas y vinieron desde lejos. Así ¿cómo financió Dios todo este nacimiento? Con gentiles que vinieron a adorar a este niño y trajeron regalos. Así se financió, así se costeó todo esto. Miren lo que dice Mateo 2:11. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, ¿y qué hicieron? Postrándose, proscuneo, le adoraron. Esa es la palabra en que va a adorar. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. ¿Cuántos sabios eran? No se sabe, pero había 3 regalos. ¿Usted sabe sus nombres? Usted sabe más que yo. Bueno, eso es interesante. La Navidad es la invitación del cielo para que los extraños vengan a ser familia. Para que la gente que está afuera venga a ser parte de la familia. Hay una invitación para todos.
El alcance de la salvación, mis hermanos, es impresionante. Por eso yo siempre les digo que mis palabras favoritas en el versículo más conocido de toda la Biblia, una gente que no tiene Biblia conoce este pasaje, Juan 3:16, porque y lo dijo Jesús, porque de tal manera, ¿de qué manera? De tal manera amó Dios al mundo, dice Jesús, que ha enviado a su Hijo unigénito a morir, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe cuál es la palabra que más me gusta? ¿O palabras? Todo aquel. Todo aquel. Todo aquel que en Él crea. La invitación es para todo aquel que crea, mis hermanos. Todos nosotros somos ciudadanos de Villa ¿quién? ¿Ha visto la película del Grinch? Yo nada más una vez. ¿Verdad? Todos ustedes y yo somos de Whoville. Todos somos pecadores, todos estamos igual. Así bueno, todos somos pecadores, para que me entiendan. ¿Okay? Nunca te sorprenda a quién Dios está dispuesto a adoptar. Nunca te sorprenda a quién Dios está dispuesto a adoptar. ¿Usted ve películas en la Navidad? Yo no me voy a poner aquí desde este púlpito a hablar cuáles son películas cristianas y cuáles no. Hermano, Die Hard, Duro de Matar es una película de Navidad, la 1. Yo no sé, pregúntele a alguien más que sabe más que yo. Pero hay una película que se llama Milagro en la calle 34. ¿Quién la ha visto? Miracle on 31st Street. No, la de a colores, la de blanco y negro. ¿Han visto esa película? Miracle on 31st Street. Esta se trata de una historia que un señor dice que él es Santo Claus, ¿verdad? Pero él es también convencido de que él es Santo Claus. Y como está tan convencido, pues lo contratan para que en la tienda Macy's, por donde está el desfile del día de Thanksgiving, para que esté ahí y que los niños vengan y le pidan, le den sus cartitas y los papás vayan a comprar los regalos o lo que sea. Pero él dice que él es Santo Claus. Yo no sé si usted recuerda esto. Hay una escena donde una niña viene y la presenta. Miren la primera fotografía. Esta niña, miren la cara que tiene la niña. Quiero que se quede esa imagen ahí por un ratito. Está asustada, un poquito asustada. La traen delante de este hombre que dice que es Santo Claus. ¿Sabe por qué tiene esa cara? La vemos la escena de la película y no nos sorprende mucho. Nosotros, si usted la vio después del año 2000, o aunque sea antes del año 2000, esta de blanco y negro, quizás no nos sorprendió mucho, pero déjeme explicarle algo. Esta película fue hecha en 1947. ¿Qué se acaba de acabar? La Segunda Guerra Mundial. Le dice la señora que trae a esta niña ante este hombre que parece Santo Claus, le dice, esta niña es huérfana, es originaria de Rotherham. Rotherham, en Dinamarca, quedó bombardeada por los nazis. Si le dice que es huérfana, los papás de esta niña murieron en la guerra. Ahora ella está en un país, en Estados Unidos, diferente y no habla el idioma. Usted sabe cómo se sentía José cuando llegó a Egipto, ¿verdad? Bueno, los que vinimos de toda Latinoamérica aquí por primera vez y llegamos a este país y no hablaban como nosotros. La comida sin sal, sin sabor. ¿Se acuerda? Esta niña se siente así y se la presentan allí al que dice que es Santo Claus. ¿Y sabe qué hizo este Santo? Ella se siente aislada, nadie la entiende, nadie la comprende, no tiene papá y mamá, se acaban de morir, a los 7, 8 años que tiene, su ciudad quedó destruida, fue adoptada, se la llevaron a otro país y no puede hablar el idioma todavía y se siente bien aislada, bien alejada. Y de repente ese hombre que dice que es Santo Claus le empieza a hablar en holandés y mire la cara de la niña después. Hasta se le ve lo chimuelo que tiene ahí, pero está sonriendo. Alguien me entiende. Como cuando yo estaba en Sherman hace como 30 años y nadie habla ahí y todos somos gringos. Y luego veías otro hispano allá, ya lo tratabas como pariente. Aunque eres salvadoreño, yo soy de Chihuahua o del norte, no sé si alguien más y se abrazaban, no importa. ¿Sí me entiende? La hizo sentir que tenía un hogar, que tenía que pertenecía. ¿Sabe qué dijo Jesús? Juan 6:37. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y el que a mí viene, no lo rechazo. No lo rechazo.
Mis hermanos, la lista de invitados que Dios tiene para celebrar el nacimiento de su Hijo es tan sorprendente, bien sorprendente. Pero aún más sorprendente es cómo planeó financiar la fiesta. Por eso también es sorprendente la manera de salvar. La manera de salvar. Todas las religiones, mis hermanos, todas, musulmán, hinduismo, lo que sea, todas las religiones tienen un plan para estar bien con Dios. Te dicen, haz estas cosas, construye tu puente de aquí al cielo. Construye tu puente. ¿Qué tienes que hacer? Pues algunas religiones te dicen, tienes que no decir cosas malas, hacer tus oraciones, dar ofrendas a los necesitados, hacer sacrificios a Dios, un montón de cosas. Todos, y te dan una lista de cosas por hacer. Todas las religiones tienen un plan para que tú construyas tu puente hacia Dios. Todos. Pero mis hermanos, ninguno de esos funciona. Esto me recuerda una historia y tengo que contarla, ¿verdad? Angélica la conoce bien. Una viejecita aquí en Estados Unidos tenía muchos hijos y nietos. Y dice, esta Navidad voy a hacer lo siguiente. Voy a comprar unas tarjetitas de Navidad, le voy a poner dinero a cada una y se las mando a todos ellos para que se compren un regalo. Ella fue a la tienda, compró las tarjetas, compró los sobres, se pasó el tiempo poniendo las direcciones, ¿ok? El del destinatario de cada uno, puso los timbres, estampillas, estamos gringos todos, estampillas o timbres o como se le llame, y la puso todo y las envió. El día siguiente en la Navidad, o 3 días después en la Navidad, se da cuenta de que todo el dinero lo tenía ahí y no lo puso en los sobres. Imagínense la sorpresa de todos los hijos y los nietos que abrieron una tarjeta, cómprate tu regalo, tu abuela. No había dinero. O sea, hazlo como tú puedas. Eso es lo que todas las religiones dicen. ¿Quieren hacer tu puente hacia Dios? Hazle como tú puedas. Hazle como tú puedas. Mis hermanos, la verdad más sorprendente sobre la Navidad es que tú y yo no podemos construir un puente hacia Dios. Él tendrá que construir un puente hacia ti y a mí. Eso, mis hermanos. Mire, los lectores de Mateo ya tenían un plan establecido. Los judíos tenían un plan de cómo hacer un puente para estar bien con Dios. Pero todas esas cosas que hacían solamente eran una sombra que estaban apuntando hacia el verdadero plan. El escritor de los Hebreos, capítulo 10, versos 4 y 6 dice, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados, por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar, ¿qué dice? Me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos, o sea, algo que se quema totalmente, ni sacrificios por el pecado. Necesitábamos un puente y nosotros no podíamos construirlo. Por eso Él tuvo que hacerlo. Déjenme trato de explicar, que Dios me dé sabiduría para poder explicar esto, mis hermanos. Dios mismo dice en Jeremías y en otras partes, entonces, ¿hay algo que sea imposible para mí? Dios es todopoderoso, ¿verdad? Usted ha hecho cosas que son más fáciles y otras que son más difíciles, ¿verdad? Voy a ver si puedo explicar esto. Cuando Dios hizo el universo, lo habló a existencia, ¿verdad? Sea la luz, ¿y qué pasó? Y luego empezó a haber orden en medio del caos. Y desde el Quasar más lejos hasta del otro lado de todo el universo, Dios lo hizo por el poder de su palabra. ¿Fue difícil para Él construir? No. ¿Cree que Dios batalló mucho cuando, como 1/3 de sus ángeles, se quiso entrar a rebelarse contra Él? No, los expulsó rapidito. Él es Dios, para Él no hay nada imposible, mis hermanos. Pero el problema del pecado de la humanidad es el reto más grande que Dios jamás ha afrontado. Me le digo por qué. Solo el hombre debe pagar por la pena del pecado.
La Biblia establece bien claro que la paga del pecado es muerte, separación. Si usted rompe una rama, se seca, ¿verdad? Porque ya no está conectada. Cuando pecamos nos separamos de Dios. ¿Ok? Solo un hombre puede pagar por su mal. Pero nosotros somos pecadores y no calificamos para quitar el pecado de nosotros mismos. Porque el pecado produce muerte. Estamos muertos, para que me entienda. Eso dice el apóstol Pablo. Así que solo Dios puede pagar lo que nosotros no podemos pagar. ¿Sí me está entendiendo? Por lo tanto, la respuesta que solo Dios podía concebir fue concebida. Dios se hizo hombre. Acabamos de leer, me preparaste un cuerpo. Él tenía que venir como hombre. Dios se hizo uno de nosotros para salvarnos a todos, porque la respuesta del desafío más grande de Dios no podía ser hablado. Tenía que ser sufrido. ¿Sí me está entendiendo? Él no podía decir, como dijo, hágase la luz, quítese el pecado. Se tenía que pagar por el pecado. Se tenía que sufrir por el pecado. Y Él tomó un cuerpo y vino a hacerlo por nosotros. Por eso Jesús dejó el cielo, porque era la única manera que nosotros pudiéramos entrar en Él. Sigue diciendo el escritor a los Hebreos, por eso dije, aquí me tienes, como está escrito en el libro, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Mis hermanos, Dios me dé palabras para poder explicar lo que es que Él se despojó. Vivir en un lugar perfecto para venir a un mundo caído. Vivir en pureza y santidad para estar rodeado de pecado. Tener control de todas las cosas y tener que le cambien el pañal. Él es puro y santo y viene a esta condición del hombre. Entendamos, mis hermanos, escúcheme. Por eso me gustó que la hermana Victoria dijo esto, o Jason también. Entendamos que si Jesucristo hubiera ido al pesebre, pero no a la cruz, entonces no hubiera ido suficientemente lejos para salvarnos. Ya dejó la eternidad. Ya entró en el tiempo, en el espacio. Ya se vuelve dependiente de como bebé. Ya entra a un mundo que está lleno de pecado, Él siendo puro. Ya ha ido tan lejos. Pero si se queda ahí y no va a la cruz, no hubiera ido suficientemente lejos para salvarnos. Nuestro problema es pecado. La humanidad tiene pecado. Y no importa cuánto predicara el profeta Amós, no pudiera quitar nuestro pecado con toda la predicación de él. Aarón no pudiera hacer suficientes sacrificios para quitar nuestros pecados. Moisés no pudiera legislar nuestros pecados. Miriam no pudiera danzar lo suficiente. Jeremías no pudiera llorar lo suficiente. David no podría adorar lo suficiente. Y Daniel no podía orar lo suficiente. La Navidad reprende todos nuestros planes para hacer un puente nosotros hacia Dios. Solo el segundo Adán, ¿qué quiero decir con segundo Adán? Una frase que el apóstol Pablo usa en el libro de los Romanos para referirse a Jesús. Solo el segundo Adán podía salvar al primero. Y es esa cruz donde Jesús murió que la ira de Dios quedó satisfecha. Dice Isaías 53. Era un puente que nadie vio venir. Fue sorpresa. Fue una sorpresa para todos excepto para aquel que construyó el puente, para Jesús. Mis hermanos, quiero contarles una historia rapidito. Esta es una foto del almirante Zumwalt Jr. y Zumwalt Jr. III, un padre e hijo. Ellos dos estuvieron involucrados en el conflicto de Vietnam en 1968. El almirante sabía que los botes que patrullaban en los ríos de Vietnam, como había mucha maleza, se le dice maleza, mucho manglar y muchas cosas a las orillas de los ríos, los botes de los estadounidenses que iban en esa guerra eran emboscados y estaban muriendo muchos soldados. Entonces él dio la orden de que se pasaran aviones tirando algo que se le llamaba Agent Orange, un polvo color naranja que secaba toda la maleza. Y así fue que pudieron ver, y ya no pueden emboscarlos a escondidas, tienen que ir más lejos, y pudieron llegar hasta y poder
avanzar en la guerra. Y mis hermanos, poco después de la guerra, su hijo se enfermó de un linfoma muy agresivo y murió a los 42 años. Y el padre y el hijo, ambos estaban totalmente conscientes que él contrajo esa enfermedad por ese polvo que enviaron para poder ganar esa batalla. En otras palabras, el padre no tenía idea de cuánto le iba a costar poder ganar esa batalla. Le costó la vida de su hijo y él no sabía, pero estaba bien consciente que ese linfoma era porque muchos soldados les pasó lo mismo, pero a su hijo también. Él no sabía, mis hermanos, pero yo quiero decirte algo. Dios sí sabía lo que iba a costar salvarte a ti y a mí. A él no lo tomó por sorpresa. Tan pronto como el hombre pecó, Dios anunció un plan de rescate y el costo no lo tomó a él por sorpresa. Lo que estoy diciendo es que la Navidad no tomó al cielo por sorpresa, mis hermanos. La Navidad no tomó al cielo por sorpresa. Miren lo que dice 2 Timoteo 1. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. En otras palabras, en Cristo Él hizo el puente. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús. ¿Nuestro qué? ¿Nuestro gurú? ¿Nuestro coach de vida? ¿Nuestro terapeuta? No, nuestro Salvador. Tenemos pecado y Él nos salva. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino de la vida y la inmortalidad por medio de la buena noticia. Mis hermanos, Jesús conocía la misión y sabía a dónde lo llevaría esa misión. Él escogió ir donde no pertenecía para que nosotros pudiéramos ir a donde no merecemos. Espero, mis hermanos, sinceramente con esta primera lección, que nunca me familiarice yo tanto con la historia que pierda de vista lo maravilloso que es esta historia. Lo maravilloso que es. Esa es la sorpresa más grande de la historia. Y cuando la entendemos, caemos de rodillas, así como esos sabios que llegaron a Jesús. Yo sé que hay alguien que me está escuchando, mis hermanos, que me está escuchando, que me está viendo en este momento, o que me está escuchando en este lugar. Yo sé que hay alguien aquí que necesita construir un puente nuevo. Yo quiero que ya no le creas a Satanás, porque Satanás es el que te puso esa gran mentira. Yo no soy perfecto, pero soy mejor que muchos. Eso no te va a funcionar delante de un Dios perfecto y santo. ¿Sí me entiende? Se trata de estar en el cielo, no de estar comparándonos con otra gente. Dios es perfecto y santo. Para el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, si hay una posibilidad de que un hombre pecador esté en la presencia de un Dios santo, no es, ¿qué va a hacer un hombre pecador? No puede hacer nada, está muerto. La gran pregunta o el misterio del evangelio es, ¿qué va a hacer un Dios santo para permitir que un hombre pecador esté en su presencia? Y preparó un cuerpo, y Jesús vino a este mundo, nació de una virgen y fue a una cruz y pagó por nuestro pecado, mis hermanos. Yo quiero que ya no le creas la mentira a Satanás de que, pues si no se les pasa a la gente por mis errores, pues voy a intentar con más fuerza, con más ganas para ser mejor. No funciona. Un hombre que intentaba mucho, que era de esos que tenían su plan, estaba tratando de construir su puente, llegó a Jesús de noche y le dice, ¿qué tengo que hacer, Señor? Jesús le dice, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Juan 3. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que, ¿qué dice Jesús? ¿No qué? No te sorprendas cuando digo tienes que nacer de nuevo. Otra vez, hay alguien aquí que necesita nacer de nuevo, que tiene que dejar de tratar de construir un puente hacia Dios y que simplemente pague, ni siquiera hay que pagar, Cristo pagó el toll para llegar allá. En el toll se viaja más rápido, ¿verdad?
Solamente en Cristo podemos llegar. Y dices tú, pero pues me sorprende porque yo no estaba preparado. A Dios no le sorprende. Yo no quiero que te subas a ese carro pensando que si tú sigues haciendo más esfuerzo puedes estar bien con Dios en tu propia fuerza. No hay nada. Nuestro pecado sigue ahí. Solamente lo que Cristo hizo es suficiente, mis hermanos. Solamente. Quizás tú no estabas esperando, pero Dios ya lo tenía planeado. Y para eso tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y por favor, déjeme le recuerdo, el agua de la pila bautismal está tibia. ¿Quién dice amén? Todos los que se han bautizado últimamente, no está fría, está tibiecita el agua. Entonces, si tú no venías preparado, a Dios no le toma tu decisión por sorpresa. No quiero que te vayas de este lugar todavía igual, cargando con un pecado, tratando de ser mejor. Deja que Cristo te cambie. Ríndete y dale a Él tu vida y Él te puede cambiar. La Navidad, mis hermanos, es Dios diciéndote: yo siempre he querido adoptarte, así que no tienes que actuar sorprendido. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, esta mañana te doy las gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande y bueno y poderoso, que nos ama tanto y nos sorprende la forma, Señor, en la cual tú escogiste salvarnos. Señor, necesitamos salvación porque somos pecadores. Tu invitación es para todos. El alcance de tu salvación es tan grande, Señor, que no tiene medida. Y Padre, la forma en que lo haces es maravillosa. Es a través de Jesucristo. Señor, no tenemos cómo pagarte el hecho de que tú hiciste algo que no tenías que hacer. Viniste a un lugar donde no perteneces para poder llevarnos a nosotros a un lugar que no merecemos. Reconocemos, Señor, que hemos pecado. Y te damos gracias a todos los que hemos hecho una decisión de seguir a Cristo y nos identificamos en su muerte, sepultura y resurrección. Que Juan nos dice que si andamos en luz, la sangre de Cristo continuamente nos sigue limpiando de todo pecado. Pero hay personas que me están escuchando, Señor, que todavía no han tomado esa decisión. Y hoy es el día de salvación. Hoy los estás invitando a que nazcan del agua y del Espíritu. Así que, Padre, obra en sus corazones. Espíritu Santo, redargúyele, Señor. Haz lo que solo tú puedes hacer. Alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.